Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay ideas que de repente cambian el mundo para siempre. Y lo más curioso es que a veces su origen nos pilla totalmente por sorpresa. Hoy vamos a hacer un repaso a cómo una serie de inventos españoles, algunos supercotidianos y otros increíblemente ambiciosos, han dejado una marca imborrable en la historia global. Venga, vamos al lío con la primera pregunta, que a primera vista parece un chiste, ¿no? Un arma de guerra y una golosina. ¿Qué conexión puede haber entre dos cosas tan diferentes? Pues ahí está la respuesta. Su origen. Ambos son producto del ingenio español. Y esto, de verdad, es solo la punta del iceberg de una historia de innovación fascinante que vamos a recorrer ahora mismo. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con objetos que transformaron la vida cotidiana. Luego, subimos el nivel con auténticas hazañas de la ingeniería. Después, exploraremos inventos que nacieron en la necesidad social y el arte. Y cerraremos con una reflexión sobre esa huella española en el mundo. Empezamos por lo más cercano, por lo que tenemos en casa. Y es que a veces las ideas más revolucionarias son las que resuelven los problemas más tontos, esos que sufrimos todos los días sin pararnos a pensar que podría haber una solución mejor. Pensemos en algo tan básico como limpiar el suelo. Antes de los años 50 era un trabajo durísimo, siempre de rodillas, hasta que a Manuel Jalón Coromina se le ocurrió una idea genial: ponerle un palo a una bayeta y añadirle un cubo con escurridor. La fregona no solo limpió los suelos, es que dignificó una tarea doméstica. Y de una genialidad a otra. En 1958, Enric Bernat se dio cuenta de algo muy obvio. Los niños eran los que más caramelos comían y siempre acababan con las manos pringosas. La solución: ponerle un palo al dulce. Tan simple y a la vez tan brillante que se convirtió en un fenómeno mundial. Pero es que la historia del Chupa Chups tiene un giro artístico que es alucinante. Esa margarita amarilla que todo el mundo reconoce, bueno, pues fue diseñada nada más y nada menos que por el genio surrealista Salvador Dalí. Una pequeña obra de arte para envolver un caramelo. Es increíble. Y de un genio como Dalí volvemos a un inventor que ya nos suena: Manuel Jalón, el creador de la fregona. Pues resulta que su ingenio nos regaló una segunda revolución, esta vez en un campo que no tiene nada que ver. Y aquí está, su segunda gran aportación. En 1977, casi 20 años después de la fregona, patentó la jeringuilla desechable de plástico. Un invento que, revolucionó la medicina, mejoró la higiene de una forma drástica y, sin ninguna duda, ha salvado incontables vidas en todo el mundo. Vale, pasemos ahora a ver cómo esta creatividad se elevó, y nunca mejor dicho, por encima de lo cotidiano. Dejamos el hogar y la medicina para explorar inventos que nacieron de la pura ambición de conquistar nuevos horizontes. A ver, esta cronología es una pasada. Pensemos en 1888. Isaac Peral no solo crea un submarino, sino que lo hace totalmente eléctrico, adelantándose décadas a su tiempo. Luego, en 1923, Juan de la Cierva inventa el autogiro, la máquina que básicamente le enseñó al mundo a volar con alas giratorias, el padre del helicóptero. Y ojo, para 1935, cuando ir al espacio era ciencia ficción, Emilio Herrera ya estaba diseñando las bases de los trajes de astronauta. Y si hablamos de pioneros, hay que nombrar a Leonardo Torres Quevedo. Este hombre era un genio absoluto. Por un lado, perfeccionó el teleférico moderno, cambiando para siempre el transporte en las montañas, y por otro, inventó el telequino, que no es otra cosa que el abuelo de todos los mandos a distancia que usamos hoy. Sí, el control remoto nació aquí. Ahora vamos a explorar una faceta completamente distinta de la invención. Ideas que no surgen de la necesidad práctica o de la ambición científica, sino de algo mucho más humano, de la empatía, de la necesidad de aliviar el sufrimiento o de la pura expresión artística. Para entender esto, tenemos que situarnos en uno de los momentos más oscuros de la historia de España. En plena guerra civil, muchos niños heridos en los bombardeos veían desde los hospitales cómo sus amigos jugaban al fútbol, un placer que para ellos era imposible. La solución a este panorama tan desolador fue el futbolín. Lo ideó Alejandro Finisterre y lo patentó en 1937, con un propósito clarísimo: que esos niños heridos también pudieran sentir la emoción de marcar un gol. Es un invento nacido directamente de la compasión. El ingenio español, por supuesto, también ha dado forma al arte y a la cultura global. La guitarra española, que se consolidó en el siglo XIX, se convirtió en la voz del flamenco y en un icono musical en todo el mundo. Y el abanico, que aunque tiene un origen asiático, se perfeccionó aquí en España hasta ser mucho más que algo para el calor.
Era un accesorio de moda y hasta una herramienta de comunicación secreta. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto cómo la inventiva española se mueve con una facilidad asombrosa entre lo más funcional, lo más práctico y lo puramente artístico o poético. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Pues este gráfico lo resume muy bien. La innovación española no se puede encasillar. Su impacto va desde, literalmente, salvar vidas, con el submarino o la jeringuilla, hasta simplemente mejorar nuestro día a día, con la fregona o el futbolín. Y por supuesto, también se dedica a endulzar la vida, ya sea con un chupa chups o con el sonido de una guitarra. Y terminamos con esta pregunta, para que nos dé que pensar. Después de ver las historias que se esconden detrás de una fregona o de un simple caramelo, queda claro que la innovación está en todas partes. Quizá el próximo objeto que cojamos también tenga una historia increíble esperando a ser contada. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.